Pues ayer suponíamos iba a quedar listo el dictamen de lo que se ha conocido como Sistema Nacional Anticorrupción, que es un paquete de medidas para reforzar los controles internos del gobierno, los controles externos que se le van a hacer a el trabajo y al gasto del gobierno, así como pues un esquema eficaz de sanciones que incluiría también a las empresas privadas, las inhabilitaría, se podría pedir acción legal contra empresas que participaron en la corrupción. Es un paquete muy amplio, complejo, planteado por el PAN desde noviembre. Pensábamos que iba a ser el eje, o pensamos que va a ser el eje de este Sistema Nacional de Corrupción, y hasta donde teníamos entendido, pues tenía los acuerdos básicos para salir adelante, para que se pudiera votar hoy en comisiones, el jueves en el Pleno de la Cámara. Ayer el PRI emitió un comunicado, Manuel. Sí, de hecho, enviado por la oficina del coordinador de Mario Fabio Beltrones, donde detalla pues los ejes fundamentales, dice 1, 2, 3 y 4, una auditoría superior, y resumo con el primer punto, de la Federación fortalecida, un Tribunal de Justicia Administrativo Constitucional, una Fiscalía Anticorrupción, una Secretaría de Función Pública reformada, diversos ejes transversales, y al final dice disolución de personas morales, en lo que tiene que ver con diferencias a la propuesta. Habría tres diferencias. Consideramos que la disolución de personas morales ya se establece en la legislación penal vigente y por ende este régimen será aplicable a los delitos de corrupción federal y locales. El riesgo de disolución y suspensión de empresas por faltas administrativas puede inhibir los incentivos para que las empresas denuncien actos de corrupción a las autoridades competentes y es nocivo a la competitividad del país. Establecer esta detallada reglamentación en nuestra Constitución debe ser materia de reglamentación legislativa. Sin embargo, lo que vemos reflejado en los reportes de Sara Pablo, por ejemplo, en prensa escrita, esto no viene en las diferencias. Tiene que ver fundamentalmente con la Auditoría Superior de la Federación, que pues revisaría las cuentas de estados y municipios, y el caso concreto de cómo se elegiría el secretario de la Función Pública. Bueno, ¿qué es exactamente lo que está atorando la aprobación de este Sistema Nacional Anticorrupción? Ricardo Anaya, coordinador de los diputados del PAN. Buen día, Ricardo. Hola, Ciro, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué es lo que está atorando el acuerdo? Primero, Ciro, me parece que no perder de vista en esta gran discusión que cada vez se vuelve más técnica, pues que la corrupción es un problema gravísimo para México. Muchos pensamos que es hoy el problema más grave que tiene el país. De suyo, por lo que le cuesta al país, 9 puntos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de quizá 45 veces el presupuesto de la UNAM todos los años, sino también porque es obstáculo para que otras reformas puedan cumplir con sus objetivos. Es impensable, por ejemplo, la reforma energética sin un sistema anticorrupción. La corrupción es obstáculo para atraer inversiones, para que se generen empleos, para que crezca la economía. Y me parece que el primer asunto, Ciro, es no perder de vista el tamaño del problema ante el que nos enfrentamos. Ahora, avances ha habido muchos en este proceso, pero ciertamente tenemos a un tema que nos separan de fondo, que para nosotros son fundamentales, y sin los cuales creemos que no tendría ningún sentido aprobar el sistema anticorrupción. ¿En qué sí nos hemos puesto de acuerdo? En el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, que tenga amplias facultades. Nos hemos puesto de acuerdo en que debe haber una Fiscalía Anticorrupción robusta que pueda investigar en materia penal, es decir, delitos relacionados con hechos de corrupción, pues para que verdaderamente quien cometa actos de corrupción graves vaya a la cárcel. Bien, ¿qué más? Es el objeto central del tema de la Fiscalía. Hemos coincidido en la necesidad de un comité coordinador donde estén presentes los titulares de todos los órganos para que haya inteligencia institucional, es decir, que se vaya aprendiendo de los errores para ir corrigiendo y que cada vez el sistema sea más robusto. Ahora, ¿en qué puntos no hemos logrado aún coincidir, Ciro? Primero, en que nosotros insistimos en que el alcance de este sistema debe ser nacional. Por eso es un sistema nacional anticorrupción. No basta con combatir la corrupción en el ámbito federal. Necesitamos mecanismos eficaces para poderla combatir también a nivel de estados y municipios. ¿Y ahí quién se opone? Mucha de la corrupción ocurre ahí, Ciro. ¿Quién se opone ahí? No, lo que ocurre es que en ese punto no ha habido acuerdo de las distintas fuerzas políticas, particularmente no hemos logrado construir un acuerdo con el PRI. De hecho,
si se revisa ese documento que se circuló el día de ayer, es algo que no está incluido, sin lo cual nosotros no podríamos ir hacia adelante porque nos parece que estaría absolutamente incompleto el sistema si no incluye el ámbito estatal y el ámbito municipal. En segundo lugar, Ciro, el tema de la ratificación del secretario de la Función Pública, a nosotros nos parece indispensable. Ya se ratifica al Procurador General de la República, al Secretario de Relaciones Exteriores, por la importancia del asunto, por la legitimidad que requiere este funcionario. Creemos que debe ser no solo propuesto por el presidente, sino sobre todo ratificado por el Senado. Otro tema que nos separa... ¿Y quién no quiere que lo ratifique el Senado? No, son temas en los que aún el PRI no ha estado de acuerdo con la propuesta presentada por el Partido Acción Nacional. Y como tú sabes, esto requiere 2/3 partes. Un tercer tema importante es el plazo de la prescripción. Para nosotros sería inaceptable que el plazo sea menor a la duración de un sexenio, porque ahora, inclusive en estos últimos días, ha aumentado la discusión en torno a pues cómo garantizar que quienes hoy ocupan cargos sí puedan ser juzgados más adelante. O sea, cuando menos 6 años. Cuando menos. 6 años. Idealmente mandemos un mensaje de 7 para que lo que se entienda sea que alguien sí podrá ser juzgado, se podrán revisar sus actuaciones una vez que haya concluido su cargo. El último borrador que se circuló el día de ayer, que no es propiamente un dictamen, simplemente recoge puntos de vista de distintos grupos, y lo ha hecho la comisión, habla de 5 años. Para nosotros otra vez eso no sería aceptable. En síntesis, Ciro, reconocer que hemos avanzado, por supuesto que sí, pero sigue habiendo puntos que para el PAN serían indispensables, no por un asunto de capricho, sino porque no tiene sentido aprobar un sistema que no sea robusto, integral y que verdaderamente vaya a fondo en el combate a la corrupción. Nosotros vamos a seguir insistiendo, Ciro, porque creemos que este es el problema central de México y que está en nuestras manos empezar a resolverlo. Se ve difícil ya que se pueda salir el dictamen hoy y se vote esta misma semana el Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo. Pues con voluntad todo es posible, Ciro. Aquí ¿Hoy todavía? Lo fundamental es que haya argumentos, pues no es imposible, siempre y cuando logremos construir estos acuerdos. Nosotros con mucha transparencia estamos diciendo con qué no estamos de acuerdo, qué es lo que nos preocupa, cuáles son las razones. Nos parece que los argumentos son sólidos, que no prescriba el delito, es decir, que una persona no se libre de su acto de corrupción durante el tiempo en el que está en el cargo, pues nos parece sensato. Que el sistema sea verdaderamente nacional, incluyendo estados y municipios, nos parece sensato y necesario. La ratificación del secretario de la Función Pública igual. Ahí están los argumentos, las razones. Nosotros esperamos que haya sensibilidad y que le demos a México un sistema anticorrupción a la altura de lo que necesita. ¿Sientes que el PRD está jugando en buena lid? Sí, el PRD y el PRI, sobre todo, y el PRI está jugando en buena lid. Sí, me parece que este no es un problema, digamos, de ánimos. Es un problema en donde necesitamos que lo que prive sea la razón, el sentido común, lo mejor para el país, que pensemos de largo plazo y no para la ocasión. No sabemos quién va a estar gobernando México en el 2018. No estamos legislando a favor o en contra de un partido político. Estamos haciendo las reglas básicas necesarias para combatir la corrupción sin importar quién esté en el gobierno, Ciro. Lo cierto es que hoy este es el problema más importante que enfrenta nuestro país y la solución tiene que ser del tamaño del problema. Bueno, todavía entonces podría sacarse el acuerdo y votarse esta semana el Sistema Nacional Anticorrupción, o como se vaya a llamar finalmente. Nosotros vamos a estar permanentemente abiertos al diálogo. Lo que pedimos es que votemos algo que verdaderamente le sirva al país y que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿no va a ser una de esas historias que nos pasemos de aquí hasta finales del periodo? Los próximos 2 meses siendo ya va a salir el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues me parece que eso sería gravísimo. Si coincidimos en que la corrupción es un problema gravísimo en México, pues sería terrible el que terminara el periodo de sesiones sin que tuviéramos esta reforma. Pero también es cierto, Ciro, que no podemos aprobar una reforma cosmética que simule una solución, porque no estaríamos resolviendo de fondo el problema. Me parece que si entendemos ambas cosas, pues la solución es relativamente sencilla. Hagamos la reforma a fondo y saquémosla pronto.
Ricardo, buenos días, le saluda Manuel Peregrino. Pregunta nada más, ayer también entiendo se distribuyó entre los integrantes de la comisión de respectiva en la Cámara de Diputados ya un proyecto de dictamen. ¿Ese ya tuvo oportunidad de revisarlo? No es un proyecto de dictamen aún, Manuel, es efectivamente un documento de trabajo que lo que hace es recoger coincidencias entre los grupos parlamentarios. Lo que ese documento contiene es muy positivo en muchos aspectos, pero no está completo. Ponía yo ahora 3 ejemplos con Ciro. Esos 3 concretos. Ok, muy bien. Ahí hay ejemplos concretos. Muy bien. Pues suerte, seguiremos atentos. Ojalá podamos seguir platicando en la semana. Ricardo, gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias, Buenos el días, coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya.